Bendito es el nombre del Señor. Es una bendición. Hemos escuchado a un siervo, un ministro de alabanza, pero a la vez es pastor. Nadie mejor que un cantante que es pastor para ministrar en la alabanza por el ministerio que él tiene. René, el testimonio es impactante, lo que Dios hizo en tu vida, en ese milagro. Y me recordaba yo un estudio que tengo, que lo hice hace 23 años, y por cierto, para la gloria del Señor, estando en Toronto, Canadá, una familia me mostró, porque ellos lo grabaron, de cómo History Channel hace mención de ese estudio que yo hice. En ese estudio estoy hablando 1 minuto después de la muerte, y estoy hablando de un médico científico que él mostró de los 467 casos que él vio, testimonio de personas que salieron de su cuerpo en aquel momento, y me recordaba eso. Es un testimonio tremendo, pero también una bendición estar junto por tercera vez ya con René. Lindo la administración, como Dios lo usa, sobre todo en ese tema que vamos a tocar ahora. Despierta, porque definitivamente después de esta pandemia el mundo no va a ser igual. De aquí vamos de viaje, definitivamente de aquí vamos de viaje. Eso no hay marcha atrás. Me gustó las palabras que dijo, fíjate René, porque no es cristiano, el cofundador de Google. En una entrevista en CNN él dijo, en esta pandemia el nuevo orden mundial no va a perder tiempo. Dijo así esa palabra. Él no va a perder tiempo. El mundo, dijo, nunca más volverá a ser igual. Y así es. Eso quiere decir que Cristo viene pronto. Vamos rápidamente con la palabra del Señor. Y aquí, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor. Nótese que menciona 2 palabras. Uno, en las nubes. Jesús no va a llegar a las nubes. Él llega a la segunda parte que menciona, el aire. En griego es paraos, segundo cielo. Entonces, ¿por qué Pablo menciona las nubes antes de que se sienten? Porque hoy en día nos damos cuenta, sobre todo este famosísimo tejano multimillonario y dueño de Amazon, que está haciendo los viajes al espacio. Recuerde que para pasar al otro lado de las nubes necesitamos cuerpos especiales. Es por eso que los astronautas necesitan ese cuerpo especial. Mire que es extraordinario, y con todo respeto que lo ustedes hacen. Hace unas semanas, no sé yo, un mes tal vez así, en esa semana estaba mi niña conmigo. Allí recibí una llamada de uno de mis amigos y allí compartí ese gozo con mi niña, y era de parte me estaban diciendo que el grupo de científicos de National Geographic y History Channel habían tomado la decisión de que en los próximos, y que ya comenzaron en la parte en inglés,
hacer referencia de mi nombre como escatólogo de los tiempos finales. Y entonces ellos en ese momento me hizo énfasis, me dijo, haz énfasis en el asunto de más allá del segundo cielo. Ahí. Entonces nótese cómo la Biblia es perfecta. La NASA no está haciendo nada nuevo que la Biblia no haya hecho ya. Cuando dice Pablo en las nubes, el poder del Espíritu Santo, en el momento del arrebatamiento, el poder del Espíritu Santo nos levanta primeramente a los muertos en Cristo y luego nosotros los que estemos vivos. Pero en las nubes nos reúne a todo. ¿Por qué en las nubes? Porque después de las nubes necesitamos cuerpos especiales. Que por supuesto la NASA no los va a proveer, porque no tiene suficiente. Mire qué lindo que es Dios. Así que allí en las nubes recibimos cuerpos glorificados, cuerpos angelicales. Y a partir de ese momento, como ya tenemos cuerpos glorificados, cuerpos angelicales, ya podemos traspasar el espacio al segundo cielo. Y allí en el segundo cielo está el galanazo novio, esperando a la novia para junto con él partir hasta el tercer cielo. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído, para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones. Y Señor, gracias te damos por haberle dado más tiempo, Señor, a tu siervo René para estar con nosotros. Porque necesitamos esos siervos tuyos que no han claudicado y que no han negado tus principios, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias también por eso, Señor. Que su palabra no regresó a esta vacía. Y ahora oremos por esto. En el nombre de Jesús, bendecimos a los de las redes sociales que están conectados en este momento. Y a la vez, reprendemos, diga a todos, a todo demonio que se infiltre en las redes sociales, tratando de robar el mensaje de tu palabra a nuestros oyentes. En el nombre de Jesús lo reprendemos. Amén y amén. Siéntense un momentito. El rapto, pruebas contundentes. Josué, este joven líder de la iglesia aquí en Lin, me pide que por favor prepare un tema de defensa del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque es increíble que en medio de esta pandemia, en esta pandemia dura donde la iglesia estuvo recogida en sus casas, la iglesia fue sumamente sacudida por una multitud de falsos predicadores en las redes sociales. Y esa multitud de falsos predicadores, que por cierto fueron profetizados por Pablo, que dijo Pablo, porque se levantarán, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que se levantarán falsos, que apartarán de la verdad a muchos y los volverán a las fábulas. Y uno de los temas que ha sido duramente atacado es el tema del arrebatamiento de la iglesia. Y entre esa multitud de empíricos predicadores, algunos autodenominándose escatólogos y hasta presentándose como que si fueran la última Coca-Cola del desierto. Ellos dicen con autoridad que el arrebatamiento de la iglesia es una farsa, que no existe el arrebatamiento de la iglesia, que es un invento de hace 160 años, que no hay evidencia de que los padres de la iglesia primitiva hablasen de ese tema, y otros diciendo que sí existe el rapto, pero que primero la iglesia pasa por la gran tribulación. Eso ha traído confusiones profundas en la iglesia. Hay un montononón, René, yo no sé si está pasando ese mismo problema ustedes en Puerto Rico, montononón de predicadores, pastores que ya no creen en el rapto.
o que están enseñando que pasan por la gran tribulación, a causa de esta multitud de falsos predicadores. Por eso vamos a hacer una contundente prueba de que el tema del arrebatamiento no es un invento de hace 160 años. Para ello vamos a comenzar a hacer esas pruebas contundentes y evidencias. No confundamos en ningún momento el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Cristo. Son dos cosas sumamente diferentes. Y la iglesia, no esperamos, oiga bien, no esperamos la segunda venida de Cristo. La iglesia esperamos el arrebatamiento de la iglesia. La segunda venida de Cristo, que se conoce como parousia, que es la manifestación de Cristo en poder y en gran gloria, en esa manifestación que va a ser al final de los 7 años, en el momento trascendental de la guerra de Armagedón, cuando todos los ejércitos, y si como están las cosas cerca, y si Putin no ha muerto, ahí va a estar Putin también, el presidente de Rusia, porque va a ser uno de los que va a ser apresado en ese momento. Se estarán reunidos con todos sus ejércitos, supuestamente de aniquilación, para aniquilar al pueblo de Israel. Y cuando ellos están seguros que van a eliminar al pueblo de Israel, de momento ese supertelescopio que acaban de mandar al espacio, el supertelescopio James, empieza a enloquecerse en lo profundo del espacio. Empieza a enloquecerse y los grandes radares de los rusos, los grandes radares de los iraníes, los grandes radares de los chinos empiezan a asustarse. De momento aparecerá en toditititita las pantallas del mundo y en todos los celulares de las personas la imagen de un personaje que viene acompañado con un ejército celestial, que son todos los salvos, todos los arrebatados en la iglesia, que vendremos con él como reyes y sacerdotes, no solamente para salvar al pueblo de Israel, para mandar a Satán y sus demonios al pozo del abismo, y entonces sí, instalar el reino de la restauración. Y vaya si no lo necesitamos. Mire, el tema de la mañana, cambio climático irreversible. Vaya si no necesitamos esa restauración. Esa es la segunda venida. Así que en la segunda venida nosotros venimos con Jesús. En el arrebatamiento nosotros vamos con Jesús. Por eso son dos casos muy diferentes. ¿Ok? Entremos entonces en este acontecimiento. Soñemos en esa imagen. Soñemos en esa imagen. Ese momento que Pablo dice, en un momento y en un abrir y cerrar de ojo, cuando suene esa final trompeta. Los detractores dicen, es que no encontramos en Mateo, ni en Lucas, ni en Marcos el tema del arrebatamiento. Mi respuesta es sencilla, nunca lo van a encontrar. Porque el tema del arrebatamiento no fue revelado, sino hasta 20 y resto años después de la resurrección de Jesús. Y fue revelado al apóstol San Pablo, mientras escribía la carta, 2 cartas simultáneas, una para los Éfesos y otra para los Corintios. Cuando Pablo está redactando esas 2 cartas, recibe ese chispazo del Espíritu Santo y escribe, he aquí les digo un misterio. ¿Por qué misterio? La palabra que se traduce es algo que nunca había sido revelado. Y allí habla de este momento del arrebatamiento. Que sí hay ciertos pasajes que dan luz en Mateo, en Lucas, en Marcos y más específicamente en Juan, claro que los hay. Pero pónganse usted en los zapatos de Mateo y los zapatos del mismo Lucas y de Juan. Pónganse en los zapatos de ellos. Ellos eran judíos. Y como judíos ellos nunca estuvieron esperando ni sabían qué significaba rapto. Ellos esperaban el reino.
la instalación del reino en la tierra. Así es que cuando el Señor les dice en la Santa Cena, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, volveré otra vez. Y nótese la palabra que utiliza, y los arrebataré a mí mismo. Yo me imagino que todos ellos como judíos se quedaron viendo, ¿qué estará diciendo? Porque en ese momento no lo entendían. Y así pasaron 20 años, hasta que el apóstol Pablo, un rabino judío, empieza a escribir el misterio del arrebatamiento de la iglesia. Y va a ser a partir de aquel año 62 cuando la iglesia empieza a hablar del tema del arrebatamiento de la iglesia. Va a ser hasta en ese año. Pero hay múltiples de pruebas que vamos a hacer evidencia de estos momentos. Poco antes del fin del mundo, Cristo retornará en el aire y se llevará con él a todas las personas vivas y muertas que hayan confiado en Cristo como su Salvador. Estos serán los creyentes a los cuales el apóstol Pablo se refiere en la primera carta a los Corintios, cuando les dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. El rapto sucederá en un abrir y cerrar de ojo. En este evento, los muertos que hayan creído resucitarán primero, seguidos en un instante de tiempo por los cristianos que aún estemos vivos en ese momento. En esta pandemia salieron muchas confusiones, como ya dijimos. Y hace, no sé si fue el año pasado, me llama un pastor y me dice: hermano Bolaños, queremos que haga un tema en sus redes sociales, porque está saliendo en todas las redes sociales ciertos predicadores diciendo que todos aquellos cristianos que se cremaron no van a resucitar por haberse cremado. Y entonces muchos evangélicos empezaron a escribir que estaban asustados por sus parientes y todo. Y entonces saqué el tema que se llama la cremación. Y estoy explicando que si nosotros ajustamos lo que dijo ese predicador en las redes sociales, entonces los mártires del Señor no van a resucitar. Imagínense John Hus, ese hombre, santo Dios. Hace unos años yo estuve en ese lugar, creo que fue en el 2015, me acompañó Lisa, mi esposa. Estuvimos allí en Constanza, Alemania, donde fue quemado John Hus, ese tremendo predicador que dice la historia, entre todas las historias, dicen que cuando John Hus estaba predicando, dice que los inconversos empezaban a pegar gritos en plena predicación y decían: John, necesito convertirme porque siento que me voy a morir. Era tanta la unción que tenía ese hombre. Y fue quemado y sus cenizas fueron esparcidos. Entonces no va a resucitar, A veces los errores que se cometen en las redes sociales. Pablo dice que en el momento del arrebatamiento, los muertos en Cristo, los mártires, aquellos que murieron en el mar y que nunca se supo de ellos más, y aquellos que tuvieron el privilegio de ser enterrados, no importa dónde haya, Dios levantará ese cuerpo de nuevo. Lo levantará y juntamente los que estemos vivos seremos arrebatados para recibir al Señor en el segundo cielo. El verbo arpazo, nótese bien, arpazo, y eso es muy importante, los pastores, pastor René, porque es pastor también. El verbo arpazo, que es la crítica que estos hacen, estos elementos de las redes sociales, sobre todo algunos movimientos sectarios, y que algunos evangélicos en una forma tan ingenua están siendo engaratusados, tan ingenua por estos movimientos, que algunos son movimientos sectarios que apenas nacieron hace un poquito más de 100 años aquí en Estados Unidos.
Los testigos de Jehová, por ejemplo. ¿Por qué tenemos que creer a un pequeño movimiento sectario que apenas tiene 100 años y vamos a desbaratar las palabras de los grandes hombres de hace siglos atrás en todo esto? Y ellos niegan toda esta cosa, pero aquí es irrebatible. Dice, el verbo arpazo aparece 13 veces en el Nuevo Testamento, 13 veces. Leemos que el Espíritu arrebató a Felipe cerca de Gaza y lo trasladó a Cesarea. Nótese, rechazamos aquellos que hablan de la levitación, ¿se acuerdan? Que salen del cuerpo y que se van allá, y que algunos inclusive infiltrados en la iglesia evangélica dicen, dijo una señora allí de origen mexicano, yo, dijo, cada vez me salgo en las madrugadas de mi cuerpo y me voy al Líbano a predicar. Cuidado, eso se llama levitación. Y los evangélicos no practicamos la levitación porque eso es brujería y no necesitamos de la brujería. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. Así es que lo que pasó con Felipe no fue levitación. Lo que pasó con Felipe fue real. La Biblia dice que Felipe fue arrebatado, cuerpo y alma. Fue arrebatado y apareció en el carruaje. Eso nos da una idea cómo va a ser el arrebatamiento. Apareció en el carruaje del eunuco, ¿recuerda? Ese es el primer caso contundente de arrebatamiento, de arpazo. Pablo dice que fue arrebatado al paraíso, donde tuvo experiencias inefables. Cuando Pablo vivió esa experiencia y que fue llevado hasta el tercer cielo, la experiencia que Pablo pasó fue tan grande. Y mire qué lindo. René lo acaba de compartir. Es parecido a lo que tú viste, algo cerca, tocaste la mano. Eso te deja marcado por el resto de tu vida. A tal manera que estoy 100% seguro que tú ya no tienes el más mínimo temor de morirte. Porque eso es lo que le pasó a Pablo. Después que Pablo vio eso, más bien Pablo estaba deseando irse. Sí, decía Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aunque quiero irme ya con el Señor, yo, Pablo, ya quiero estar allá, presente con el Señor. O sea, es una experiencia que, como tú lo decías, es la segunda vez cuando tocaste esa mano, esa sensación de vida. Eso cambia para siempre tu vida. Si usted ve la historia de Pablo, después que Pablo tuvo esa experiencia que lo narra en 2 de Corintios, a partir de ese momento Pablo quedó marcado a tal manera que él anhelaba, cuando le dieron la noticia, para otro hubiera sido pegar gritos y llorar. Cuando llegaron, me imagino que uno, de acuerdo a la ley romana, era 8 días antes lo que le dio tiempo a escribir la carta a él. Esa carta, último mensaje para Timoteo. Cuando llegan y le dicen el veredicto: Pablo, en 8 días vas a ser sacrificado, te van a cortar la cabeza. Y Pablo, con gozo y alegría, escribe: he peleado la batalla, he acabado mi carrera, por lo demás una corona de vida y de justicia me aguarda, y no solamente a mí, dijo, sino también a todos aquellos que aman y esperan su venida. Qué lindo, ¿no? A todos. No puede haber dudas en cuanto al lenguaje de Pablo en 1 Tesalonicenses, que exige el retiro de los santos de la tierra en el momento de la venida del Señor. La suposición de que la apostasía de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que lamentablemente, ya dije, tenemos una multitud de empíricos escatólogos, ¿no?, que hacen sus propias interpretaciones. Entonces ellos dicen, de acuerdo a Tesalonicenses capítulo 3, Jesús no puede venir con la iglesia hasta después que se haya manifestado el hombre de pecado, el anticristo, y hacen una serie de conjeturas
Y es lo que se llama, ellos pierden el hilo de la escatología. El problema es que la inmensa mayoría, con todo respeto, lo explico en profundidad en el libro Este Camino, Israel al filo de la profecía. El asunto es que se les olvida a los escatólogos, a los que quieren ser supuestos escatólogos, que la escatología no se puede agarrar como el abecedario desde la A hasta la Z. No, así no funciona la escatología. Por eso es que es difícil interpretar Apocalipsis, porque Juan está viendo múltiples de escenarios simultáneos. Y de momento él está viendo un escenario aquí, lo está escribiendo, y de momento ve otro escenario allá más impactante, deja este y se va allá. Después que está viendo esto impactante, ve otro acontecimiento en medio, suelta aquel y se viene en medio, y después vuelve al comienzo. Así es la escatología, va, viene, se va en medio. Por eso si pierdes ese hilo, vas a cometer garrafales errores en la escatología, porque pierde esa regla en ese momento. Dice, tiene la intención de referirse al arrebatamiento. Es muy improbable que habla que la iglesia pasa por la gran tribulación, porque esta expresión no indica una simple partida, por lo cual la palabra adecuada sería afixes, o como se usa en Hechos 23:4, sino más bien la rebelión o apostasía. Eso sí, Pablo está hablando que antes del arrebatamiento va a haber una apostasía sin precedente. Pablo menciona una apostasía en dos escalas. La primera fase, una apostasía de alta jerarquía, que quiere decir de gente muy arriba, muy arriba. Y la segunda fase, previa al rapto, una apostasía congregacional. Si nosotros hacemos un análisis en este siglo XXI, Dios mío, comenzando el siglo XXI, René, tú, porque en Puerto Rico fue golpeado, se levantaron una multitud de super líderes gigantescos, negando profundamente las verdades, manipulando el nombre de Dios. Fue triste porque en el 2019, sí creo que fue 19, 17, 18, cuando Univisión está enfrentando esa demanda de ese predicador famoso, que no queremos mencionar, no vale la pena, que demandó, este señor de origen guatemalteco, que demanda a Univisión. Y él le dice allí, porque lo presentó Univisión, cuando la jueza se voltea donde este hombre y le dice a la jueza, por personas como tú, le dice a la jueza anglosajona, por personas como tú, le dijo, el evangelio es blasfemado. Qué triste que tenga que venir la CBS, este canal famosísimo de Estados Unidos secular, y que este periodista saca un documental cuando le dice a este hombre, le dice lo de la Biblia que pones en el piso y que nadie puede pasar, le dijo. ¡Wow! Le dijo, impresionante, le dice el periodista. Pero resulta que nosotros investigamos quiénes eran esos dos hombres, le digo, y descubrimos que son actores. Santo Dios. Esa es la apostasía, René, que vivimos en estos primeros 15 años de este siglo XXI. Apostasía de alta jerarquía. Apostasía local. Tú como pastor, el hermano Miguelito y los pastores que están aquí, lo saben, que en esta pandemia, en lugar de que la iglesia se calentara, se súper enfrió. No existe una iglesia en toda América Latina donde los pastores, incluyendo René, debe pasar esta experiencia, donde no dice que múltiples de miembros de sus iglesias no regresaron. Y la iglesia misma, tú lo sabes como cantante, esa frialdad para integrarse a alabar a Dios. El tema de mañana en la tarde, el tema que voy a hablar mañana en la tarde, pero profundo desde el punto de vista judío, porque lo voy a enfocar desde el punto de vista judío. Los 10 leprosos confronta y pone nuestras barbas en remojo. Es impresionante la frialdad
que estamos viendo en la iglesia. Esto es lo que se llama apostasía local. Porque recuerde que apostasía local no es solamente negar la doctrina. Perdón, apostasía. Apostasía también es dejar de amar al Señor que como lo amabas al principio. Por ejemplo, en un tema que aquí lo toco, pero tengo un estudio que es exclusivo para líderes. Se llama el estudio de las 7 iglesias. Algunos de ellos lo grabé en vivo allá en las 7 iglesias. En ese estudio menciono que una de las cosas sorprendentes, pero sorprendente de la palabra del Señor es que esa apostasía viene no solamente de negar la doctrina, sino en lo que Dios le dice a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia, ¿cómo podemos decir? Galanaza. Una iglesia que se había dado el privilegiazo de que su fundador había sido nada menos y nada más que el propio apóstol San Pablo, todo un señor teólogo. Después tuvo otro pastor famosísimo, nada menos y nada más que Timoteo, el joven predicador más famoso del siglo XX. Y después la iglesia de Éfeso tuvo el súper privilegiazo de haber tenido como pastor nada menos y nada más que al gran apóstol del amor, a Juan. ¡Wow! Su iglesia tuvo un privilegio tremendo. También fue una iglesia extraordinariamente misionera. Todas las iglesias alrededor del Asia Menor salieron de la iglesia de Éfeso. Pero cuando el Señor se dirige a la iglesia de Éfeso, le dice una palabra muy dura. Primero elogia su doctrina, elogia su obra misionera, pero luego le dice, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Por tanto le dice, vuélvete a tu primer amor o tendré que quitar tu candelabro. ¡Aleluya! Significa el Espíritu Santo. Quitaré el Espíritu Santo de ti. Así que apostasía no solamente es cuestión de doctrina. Y por favor, en las redes sociales no confundan la palabra doctrina con legalismo. Son dos cosas diferentes. Nada tiene que ver el legalismo con la doctrina. Porque esa es la otra grandísima confusión, René, tú lo sabes. Porque viene de una de las islas donde el legalismo fue terrible. El legalismo no tiene nada que ver con la doctrina. O sea, no confunda doctrina con legalismo. El asunto es que no es solamente negar la doctrina, apostasía es cuando tú dejas de amar al Señor, que como lo amabas aquella vez que te entregaste llorando. Como vimos anoche el niño jovencito, uno de esos jovencitos vino al final aquí a hablar conmigo. Ese primer amor, ese deseo que cuando vienes a la iglesia vienes con ganas, que sientes deseo de llorar. Y como vas a ver en el culto de la tarde de los 10, de eso lo que significa la palabra todá. Mañana vamos a dar todo el significado profundo de la palabra todá en hebreo. Cuando vienes a la iglesia, alabas a Dios, levanta tu mano, llora, grito. Ese es el primer amor. Ese primer amor no debes de soltarlo. Sin embargo, la mayoría de las traducciones bíblicas usan la palabra arrebato para mencionar esta enseñanza bíblica y creemos que es una palabra correcta, porque describe el hecho de que Cristo va a tomar de forma sorpresiva a su iglesia, arrebatándola de la tierra y llevándosela al cielo. El diccionario castellano dice que rapto significa impulso, acción de arrebatar, éxtasis. Y algunos sinónimos son arrebato, transportar, y se relaciona con la unión mística con Dios. Es decir, arrebatar. Que, por cierto, ni un solo hispano ni anglosajón nunca va a entender la palabra rapto, excepto un africano. Si yo estuviera en esta tarde aquí al doctor Antonio Manzón, que es un teólogo africano, diplomático, de inmediato él reacciona, porque los africanos sí entienden la palabra rapto y ellos saben perfectamente qué significa esa palabra.
arrebatamiento o rapto, porque muchos dicen, es que la palabra rapto es una palabra y dicen un montón de cosas catastróficas en las redes sociales. Lo más duro es que nuestros propios evangélicos, a veces en una forma tan inocente, ahora solo así entendemos cuando el Señor dice que fuéramos mansos como paloma, pero ¿qué? Astuto como serpiente. Los evangélicos tenemos que ser astutos, sobre todo en las redes sociales, echar el ojo a quién estás viendo, quién es, qué persigue, cuál es él, cuál es su argumento, pero sobre todo, quién es él. Porque hoy en día ha venido la calentura de multitud de evangélicos después de la pandemia o post-pandemia, de que ellos dicen, no, yo no necesito congregarme porque la iglesia no son 4 paredes, la iglesia soy yo. Y yo tengo, y no es lo que dicen, y yo tengo mi pastor virtual. ¿Pastor virtual? Y hasta le mandan los diezmos a ese pastor virtual. Y la pregunta es, acabo de estar en un congreso de pastores, y yo digo, bueno, si en realidad el Señor habló de pastores virtuales, que ya no necesita congregación, no virtual, entonces ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué se hizo humano Jesús? Jesús se hizo humano para estar entre nosotros, vivió entre nosotros, comió entre nosotros, lloró, caminó, se cansó. Pero tenemos, que mi pastor virtual. ¿Pastor virtual? ¿Lo conoces tú? Porque muchísimos están siendo sacudidos evangélicos. Hay un pastor, perdón, no es pastor ni nada, porque después salió a la luz, español, ha roto récord, pero récord, el tipo, multitud de evangélicos siguen a este hombre español. Y claro, los tipos agarran lo que saben que les va a agradar, pero entre todo meten su cosa. Entonces, el tipo, entre todas las cosas, y él habla lo que sabe que a los evangélicos les va a gustar. Y entre todo eso, de momento, el tipo comienza a decir y se hace famoso de que todo el tiempo nos han echado mentira de que la tierra es redonda. La tierra no es redonda, la tierra es cuadrada. Y a ustedes les han echado mentira. Y hay 54 pasajes de la Biblia en Isaías que dicen que la tierra es cuadrada. Y que eso que el hombre fue a la luna es pura mentira. Y que eso ya... Y no miles, millones de evangélicos poniéndole like a este tipo. Entonces mire, a veces las piedras tienen que hablar. Y viene un canal secular noticioso de Madrid, España, y como sabe que el tipo está teniendo impacto, decide hacerle una entrevista junto con un científico de la NASA. Ahí, y lo sientan los dos. El canal secular es un canal secular. Y ya lo presentan y dice, de este lado está el señor ingeniero didáctico. Y de este lado está el doctor científico tal de la NASA. Ya listo, van a entrar en la pregunta, y entonces cuando van a entrar en vivo, ya en vivo, en eso en vivo, el doctor científico le dice, disculpe, le dijo, escuché que eres ingeniero didáctico. Dijo, sí, le dijo, soy ingeniero didáctico. ¿En qué universidad sacaste esa carrera? Le dijo. No, yo no fui a ninguna universidad, dijo. Yo me hice didáctico en la casa. Y entonces viene el científico, se quita el micrófono y dice, disculpe, pero yo no voy a perder mi tiempo discutiendo con alguien que ni siquiera ha estudiado. A veces los inconversos son más astutos que nuestros propios evangélicos. Por eso el Señor nos dijo que fuéramos mansos como paloma, pero astutos como serpiente. ¿Ven? Veamos por eso mismo, por eso el ataque. En la iglesia el tema del arrebatamiento se conoce con el tema de rapto. En griego, rapio. O más bien en latín, es rapio, o arrebato o desaparición.
El tema del rapto ha recibido fuertes ataques. Algunos argumentan que esta teoría solo tiene un poco más de 180 años y que los reformadores nunca hablaron de esto. Los que atacan este tema dicen que esto se inventó por medio de una famosa joven del siglo XIX, esta joven llamada Margarita MacDonald. Según esta joven recibió una visión y el predicador John Derby la popularizó, según los que atacan el tema del arrebatamiento. O sea, que en el siglo XIX una jovencita tuvo un sueño y allí apareció la palabra rapto o arrebatamiento. Y que entonces el famoso predicador Derby, que era su pastor, la popularizó y a partir de su momento la iglesia evangélica empezó a hablar del rapto. Miren qué interesante. Esto es una gran mentira, porque el famoso predicador Emmanuel Lacunza, Ben Israel, del año 1812, porque recuerden que lo de Derby fue 1824, o sea, 12 años antes que Derby, el predicador Lacunza ya estaba hablando del tema del arrebatamiento de la iglesia. Dice sobre el tema, también el gran Edward Irving, un ícono para nosotros, para nuestra nación Estados Unidos de América, uno de los grandes íconos, uno de los grandes hombres que pasaron allí por Chicago, el famosísimo Irving, habló en que el año 1916 ya hablaba abiertamente del rapto de la iglesia, arrebatamiento. Sin embargo, muchos siglos antes, los padres de la iglesia ya hablaban del rapto pretribulación. Tal es el caso del propio Efraín el Siriaco. El rapto pretribulación. Es decir, que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Efraín el Siriaco, ¿quién es este hombre? Documento que aquí doy la evidencia. Esta porción es parte de todo un texto que no había sido dado a conocer anteriormente y permanecía sin traducir. Fue recién traducido por el profesor Cameron Rhodes del Seminario Teológico de Tyler por petición del célebre conferencista y prolífico actor, o sea, prolífico es un actor de múltiples de libros, Grant R. Jeffrey. Por tanto, es una revelación novedosa que nos demuestra que ya al poco inicio del inicio de la iglesia, la enseñanza del arrebatamiento anterior a la tribulación ya era un hecho. Efraín de Nisbis, conocido también como Efraín el Sirio, fue uno de los principales teólogos de la iglesia primitiva, iglesia oriental bizantina, por aquellos que atacan, era un cura. No pertenecía a la iglesia del Vaticano, era un predicador de la iglesia bizantina en aquel momento. Este predicador, y cuando todavía no se había dado este asunto, dice, nació en la antigua provincia romana de Siria, cerca de la actual Edesa, o sea, Turquía. Fue un prolífico, es decir, escritor de muchos libros, y entre otras cosas escribió lo siguiente, dijo así, porque todos los santos y elegidos de Dios están reunidos antes de la tribulación que ha de venir, y serán llevados al Señor antes que vean la confusión que llenará el mundo, es decir, la gran confusión. Si este gran hombre en el año 306 y el año 373, este gran escritor teólogo de la iglesia primitiva, estaba hablando del arrebatamiento de la iglesia pretribulación, o sea que la iglesia no pasa por la gran tribulación. En el prólogo, este es otro, yo creo que no hay un teólogo, me refiero a todos los teólogos del siglo XX para acá, no hay un solo teólogo que no citemos a Francisco de la Cueva, conocido como el más grande teólogo del siglo XX. Ese impresionante hombre, ese hombre quien dijo las siguientes palabras una vez, dijo, fui
amilenialista. ¿Qué es amilenialista? Los que creen que la iglesia va a ser arrebatada hasta después del rapto. Dijo, fui un amilenialista como buen teólogo católico que era, hasta que el pastor y predicador Elvis Carballosa me demostró lo contrario, dijo. Desde entonces, dijo, soy premilenialista. Doctor Francisco de la Cueva, el más grande teólogo de los europeos, murió en 1999. Veamos a ver aquí. En el prólogo que Francisco de la Cueva, en el libro Daniel y el reino mesiánico, de Elvis L. Carballosa, confirma, o Elvis Carballosa, dentro de unas normas correctas de hermenéutica bíblica, decía este teólogo que da con el Señor, la posición premilenial, oye bien lo que decía, dispensacional y pretribulacionista, me parece, dijo, la única sólidamente sostenible, por la sencilla razón de ser la única que todos los pasajes proféticos de la Biblia encajan perfectamente como las piezas de un grandioso rompecabezas. El hecho de que la inmensa mayoría de los rabinos convertidos, no estamos hablando de una calentura que se ha levantado, sobre todo post pandemia, de un montón de supuestos rabinos mesiánicos. No estoy en contra de los verdaderos rabinos judíos mesiánicos, porque los verdaderos judíos mesiánicos no niegan el arrebatamiento. Estamos hablando de algunos que son testigos o adventistas y que se disfrazan ahora como mesiánicos. No estamos hablando de eso. Lo que está hablando aquí Elvis Carballosa, son prominentes rabinos que existieron a lo largo de 2000 años, prominentes teólogos. Hay unos que, como escatólogo, recuerda también que mi doctorado es en filosofía. Desde niño súper amé la filosofía. Y todos los que somos filósofos, hay un hombre a quien nosotros no podemos olvidar. Su nombre es Isaac Newton. Ese gran judío que le llamaban el escatólogo de la Edad Media. Ese tremendo a quien se le llama como el padre de la relatividad. Isaac Newton era premilenialista. Que hasta hoy en día, cuando uno va a la Universidad Hebrea de Jerusalén, en la gran pared de los célebres hombres en la Universidad Hebrea de Jerusalén, allí está el nombre de Isaac Newton. El mismo judaísmo hasta hoy en día lo reconoce. Pero déjeme terminar, dice, el hecho de que la inmensa mayoría de los rabinos convertidos estén a favor de la posición premilenialista y dispensacionalista, nótese, ha sido quizás, dice Francisco de la Cueva, un ingrediente decisivo, oigan lo que él dice, decisivo en mi actual toma de posición respecto a la escatología. Dice así, tengo ante mí obras de los sabios rabinos convertidos, miren lo que él dice aquí, para los historiadores, como D. Barón, H.J. Jairo, L. Cohen y J.H. Cohen, Z. Levitt S.C. Miles, etc. Todos ellos, maestros profundos de la palabra de Dios, son de esta escuela y todos ellos explican con singular soltura y sabiduría los más mínimos detalles de los más intrincados textos proféticos que incluso maduros teólogos de otras escuelas podrían parecer sumamente confusos. ¡Wow! La profundidad. Pero hay alguien que no hemos mencionado nosotros. Se le conoce como el padre de los metodistas, de los presbiterianos. Hasta hice un estudio que tengo en nuestro TikTok de que estoy diciendo, su mamá ha tenido 14 hijos, su esposo es un ministro eminentemente pobre, está embarazada del 15º hijo, están pasando una crisis económica grandísima de pobreza. Y en el estudio que está entre todos digo, ¿recomendarías el aborto? Y digo al final, si hubieras dicho que sí, hubieras matado a John Wesley.
John Wesley, el 15º hijo, llegó a hablar 16 idiomas. 16 idiomas. Entre ellos, los 3 idiomas de la Biblia: hebreo, arameo y griego. El padre de la iglesia metodista y padre de los presbiterianos era premilenialista. Estamos hablando de un tipo que hablaba 16 idiomas y conocía a la perfección los 3 idiomas de la Biblia. ¡Wow! Pero, ¿de dónde viene la palabra rapto? Oh, eso lo inventó esa joven llamada Margarita, y allá de Herbia hace 160 años. Lejos de toda la verdad. En el 2015-2017 llevé un grupo de peregrinos a Israel, y esta vez, como andaban muchos pastores, tomé la decisión de llevar a todos estos pastores al mismísimo lugar, allí en la iglesia de la Natividad. En la parte de abajo, allí está en una forma de museo, donde ese famoso escritor llamado Jerónimo, el primer escritor latino y el primero que hizo la primer traducción de la Biblia del griego y del hebreo al latín, y donde más tarde se inspirarían Reina Valera y King James, la Biblia King James que tenemos. Jerónimo, porque allí los llevé a los pastores donde está, allí está el escritorio supuestamente donde él y todo. Y Jerónimo, mire bien, en el año 382, Jerónimo, 382, dice: la palabra rapto aparece en la versión de la Biblia Vulgata latina, traducción de la Biblia hebrea y griego al latín, realizada en el año 382 después de Cristo. Jerónimo, ahí la palabra que utilizó, la palabra arpazo, la tradujo como la palabra rapto. ¿Por qué Jerónimo traduce la palabra rapto? ¡Ay, santo Dios! La inmensa mayoría de los que escriben montones de barbaridades en las redes sociales no investigan de qué origen era Jerónimo. No investigan. No saben de qué origen era Jerónimo. A ver si se acuerdan. ¿Qué dije yo? Que si estuviera alguien aquí sentado, rápido entendería esa palabra rapto. ¿De quién? ¿De qué origen? ¿De qué continente dije que era? Africano. ¿Qué le estoy dando pista? Que Jerónimo era africano. Así que Jerónimo usa la palabra porque sabe que es el vocablo de su gente de África, y que él sabía que los africanos agarrarían esa palabra rápido. Arrebatamiento, rapto. Y allí es la primera vez que se traduce, nótese, 382. Está fresco todavía, la iglesia primitiva. Utiliza la palabra rapto. La palabra gustó tantísimo entre los latinos, o sea, Italia, el idioma que se habla latín, y después español, y después en el inglés, gustó tantísimo, que a partir de los siguientes siglos esa palabra se popularizó entre los evangélicos. De tal manera que tanto en inglés como en español, como en italiano, en griego, la palabra rapto es tan popular para los evangélicos. Pero todos sabemos que rapto es lo mismo que arpazo, arrebatar directamente. Así que si le llama arpazo o arrebatamiento o rapto, no está pecando. Es sencillamente definición de lengua, definición de idioma. Ay, que esa es otra confusión que estamos teniendo en este momento, porque tenemos este movimiento, no los verdaderos judíos, sino los que se... Recuerde que en las 7 iglesias, en 2 de las iglesias el Señor hace, y si es Apocalipsis, quiere decir que para estos últimos días, en 2 de las 7 iglesias el Señor hace mención a los que se dicen ser judíos y no lo son. Pero qué interesante, ¿por qué profeta? Porque también ha salido, tal vez tú te has encontrado como viajando tanto, la palabra que ellos dicen, no es Jesús, es Yeshua. Es Jesús no. Y hasta dan sus enseñanzas, y que la palabra Jesús viene de la palabra Zeus, y que esto y lo otro. Santo Dios mío.
Los grandes garrafales errores que cometen. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta están blasfemando. Me tocó confrontar a uno de estos elementos allá por el año 2009 en Santa Ana, California. Había un anciano que era miembro de la comunidad judía de Beverly Hills. Era rabino asistente, anciano. Lo había conocido en Jerusalén cuando joven. Ella está con el Señor. Por alguna razón Dios me había dado una gracia con él, que cada vez que yo iba a California, este rabino sacaba su tiempo para venir a comer conmigo. Ese día él sacó su tiempo allí en Santa Ana y fuimos a eso de las 11 de la mañana a comer a un restaurante. Y cuando llegamos estaba un grupito de personas ahí en una mesa con kippah en la cabeza. Y él y yo no sabían que el que estaba comiendo conmigo era el rabino, uno de los rabinos de Beverly Hills. Y él, para ocultar su kippah, andaba su gorra. Él está comiendo ahí conmigo. Cuando de momento se levanta uno del grupo de allá, su kippah, y andaba su talit. Y viene donde a mí y se arrima donde a mí y me dice: Antonio Bolaínez. Digo: sí, señor. ¿Por qué te avergüenzas de tu judaísmo? Y le dije yo: disculpe. Sí, me dijo: ¿por qué te avergüenzas? ¿Por qué no andas tu kippah? ¿Por qué no andas tu talib? Y le dije: ¿sabes qué? Le quiero hacer una pregunta, le quiero decir algo. El rabino me quedó viendo ahí para ver qué iba a responder. Y le dije: dos cosas te quiero decir. La primera es que yo no necesito usar una kippah y necesito usar un talit para demostrar que soy judío, porque yo lo llevo en mi sangre y eso nadie me la puede quitar. Le dije: en cambio tú sí necesitas usar una kippah y un talit, porque tú necesitas hacerle creer a la gente que eres judío, pero yo no necesito hacerle creer porque yo lo llevo en mi sangre. Pero dos, le dije: te voy a hacer una pregunta, porque yo ya sabía quién era él. Le voy a hacer una pregunta. Tú fuiste pastor evangélico por 15, 17 años. En eso, porque él es de Tijuana, le dije: en esos 17, 15 años tú nunca conociste una palabra en hebreo. Nunca. Le dije: en esos 17 años tú nunca supiste que la palabra Jesús en hebreo es Yeshua. Durante esos 15 años le dije que tú no sabías el significado de Jesús en hebreo. Y ten cuidado lo que me vas a responder, le dije, porque podrías blasfemar contra el Espíritu Santo, contra Ruach Kodesh. Le dije: en esos 15 años, 17, cuando tú no sabías ni una sola palabra en hebreo, ¿en qué nombre echaste fuera demonio? ¿En qué nombre oraste por los enfermos? ¿En qué nombre predicaste esos 17 años? Y ten cuidado lo que me vas a responder, porque si tú dices que fue en el nombre de Belzebub, vas a caer en blasfemia. Cuando le dije eso, el hombre agachó la cabeza avergonzado. Y le dije: ¿en qué nombre? Y me dijo: Jesús. ¿Y salieron los demonios? Me dijo: sí. Le dije: muy sencillo. Estás violentando la ley de la transliteración. La ley de la transliteración dice que de acuerdo a los idiomas y el sonido de las letras de los idiomas, los nombres cambian de sonido, pero no de significado. ¿Ah? Entonces, bien, lo que quiero decir es que por esos mismos errores que se están cometiendo en las redes sociales, hay multitudes de gente que está negando la palabra rapto y el arrebatamiento pretribulación. Lo único que les quiero decir en este momento: no perdamos de vista nuestra visión, nuestra pasión y nuestra creencia que vamos a ser arrebatados, que el Rey viene pronto y que muy pronto vamos a ser arrebatados. Prueba de ello es esta pandemia. Esta pandemia no se va a ir. Este virus está viviendo aquí y se va a súper fortalecer después del arrebatamiento. Porque recuerde lo que le dice el Señor al ángel: ahora denle a ellos el doble. Si ahorita está detenido, es porque el Señor está preparando a su iglesia. Pero
pero muy pronto vamos a ser arrebatados. Hay una respuesta muy sencilla. Hace muchos años llego a Washington, D.C. Allá, pues, creo que fue el 2007. Estaba la calentura, pero la calentura del famoso movimiento apostólico que negaba el arrebatamiento. Y cuando llegué allí en Washington, D.C., a un congreso de pastores, ahí iba entrando yo, y fíjate, René, que se me para uno de estos predicadores, no sé, pastor, pues, de origen salvadoreño, delante de todos los pastores, se me paró y me dice: Antonio Bolaide, me dijo, así delante de todos, y me dijo: tú que ya aburres con ese mensaje anticuado de la venida de Jesús, me dijo, yo quiero decirte que yo he descubierto que no existe tal arrebatamiento, que nosotros, la iglesia, vamos a pasar por la gran tribulación. Entonces, delante de todos los pastores me quedaron viendo que le respondía yo, y me volteé a él y le dijo: ¿sabes qué? Lo felicito por su fe, de que usted dice que se va a quedar en la gran tribulación, y no tengo la más mínima duda de que usted y su iglesia se van a quedar en la gran tribulación, pero nosotros nos iremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores en el arrebatamiento de la iglesia. Porque lo que usted confiesa, eso será. Si usted dice que se queda en el rey, que se queda para la gran tribulación, se va a quedar en la gran tribulación. Y usted dice, porque vamos a prepararnos para ver. Usted dice, mamá, o a la esposa mía, o esposo, no te preocupes, si yo no me voy en el rapto, en la gran tribulación yo me voy a calentar. Bueno, espérese el tema de mañana de las 5 de la tarde. Si en esta pandemia, que ha sido lo más cerca que hemos visto cómo va a ser la gran tribulación, ¿se acuerdan ustedes cuando nos encerraron en marzo? Escalofriante, a todos nos metieron en un encerrón y cerraron nuestros templos y cerraron todo. ¿Verdad que daba escalofrío? ¿Cómo se miraban las calles de San Juan en aquel día, pastor? Solitaria. Daba escalofrío. Si en esta pandemia que fue escalofriante y que todavía está el Espíritu Santo, no se calentaron, ¿cómo se van a calentar después del rapto? Cuando la plenitud del Espíritu Santo ya no va a estar en la tierra. En otras palabras, si estás pensando quedarte para el después del rapto, yo te digo que lo pienses 2 veces y que mejor te arrepientas esta misma noche y abras tu corazón para que Jesús entre en tu vida y te vayas en el primer vuelo. Porque ese acontecimiento está pronto a suceder. Dichosos los que no perdamos esa pasión en el corazón. Lamentarán los que están perdiendo esa visión o los que no se han entregado a Jesús. El mundo cambió. En estos momentos estamos en vivo y a todo color frente a la marca de la bestia. Y que debo de aclarar, no se dejen de llevar por todos esos videos conspirativos, que es parte del nuevo orden mundial. Recuerde, la marca de la bestia es en la mano derecha y en la frente. En otra palabra, prepara tu corazón, pero también habla de corazón a corazón con tus hijos, con tu familia, porque si no ganas a tu familia, la vas a perder. Voy a pedir que incline a tu rostro, todos sin excepción. Todos sin excepción, inclinen su rostro. Todo. Dele un minuto de respeto a aquel que te da la vida y que te la puede quitar esta misma noche. Yo voy a pedir a ustedes que le digan de corazón a corazón al Señor: Señor, dame un corazón sensible. Dígaselo con su propia palabra. Dame un corazón sensible para poder detectar el momento que estamos viviendo. Y que mi familia y yo nos podamos ir en el rapto.